Una Europa medieval asolada por la peste negra, donde la muerte se convierte en una sombra omnipresente, un silencio inquietante entre los estamentos de poder, la nobleza, el clero y el pueblo, que enfrentan su inevitable destino. Un poema anónimo, La danza general de la muerte, surgido en el siglo XV, que retrata a la muerte como una figura implacable, convocando a todos a su danza macabra, sin importar rango ni riqueza. Quien lo escribió fue la misma muerte, personificada en versos, o un ilustrado que, escondiendo su identidad para evitar la hoguera, buscaba recordarle a los hombres de poder, reyes, emperadores y papas, que también eran mortales. Yo soy Carlos Álvarez y en este podcast de misterio y terror analizaremos la vigencia del poema La danza general de la muerte, 1000 siglos después. Saludos señores y señores, yo soy Carlos Álvarez, su amigo y hermano. Pues nada, empezamos enseguida. Recuerden suscribirse, comentar esta emisión, darle un me gusta y compartirlo porque todo esto es de interés mundial. Resulta que La danza general de la muerte es un poema alegórico, anónimo y en castellano, datado del siglo XV, que se inscribe dentro del género de las danzas macabras, un fenómeno artístico y literario que floreció en Europa durante la Baja Edad Media. Este género, conocido también como danse macabre en Francia o Totetanz en Alemania, surgió en un contexto de crisis marcado por epidemias como la peste negra, guerras y una alta mortalidad que hicieron de la muerte una presencia cotidiana y omnipresente. La Edad Media, especialmente a partir del siglo XIV, estuvo profundamente marcada por la peste negra, que fue entre 1347 y el 1351. Esta peste diezmó una gran parte de la población de Europa, como todos saben. Este desastre, junto con conflictos como la Guerra de los 100 años y la inseguridad social, fomentó una obsesión con la muerte y la fugacidad de la vida. La Iglesia, como institución dominante, promovía la idea del memento mori, recuerda que morirás, instando a los fieles a prepararse para un buen morir como cristiano, mientras que el arte y la literatura se convirtieron en vehículos para reflexionar sobre la mortalidad. En este marco surge la danza macabra, una alegoría que representa la muerte, personificada como un esqueleto o figura en descomposición, convocando a personas de todos los estamentos sociales a danzar hacia la tumba. La danza general de la muerte, conservada en un manuscrito de la biblioteca del monasterio de San Lorenzo, es una de las manifestaciones más destacadas de este género en la literatura en castellano. La danza general de la muerte es un poema lírico dramático escrito en dodecasílabos, agrupados en coplas reales, una estructura métrica común en la poesía medieval castellana. Ustedes imaginan que la misma muerte fuera uno de los mejores poetas, caramba. Su carácter, el carácter del poema, anónimo, refleja la tradición de la época, donde muchas obras eran atribuidas a religiosos, como sugieren algunos estudios que apuntan a un posible monje benedictino de San Juan de la Peña como autor, aunque también se ha propuesto una influencia catalana o aragonesa. A diferencia de otras danzas macabras europeas como la francesa, que combinan texto e iconografía, como esqueletos danzando con vivos frescos o grabados, la versión castellana es exclusivamente textual, lo que la distingue por el enfoque literario. El poema presenta a la muerte como protagonista,
una figura alegórica que dialoga con representantes de los tres estamentos medievales: la nobleza, el clero y el pueblo. A través de estos diálogos, la muerte convoca a personajes como el Papa, el emperador, el obispo, el labrador y otros, recordándoles la fugacidad de su destino. Por ejemplo, al cardenal la muerte le dice con tono implacable: «Venid, señor cardenal, con toda vuestra alteza, que non vos valdrá el capelo en esta mi danza apresa», mostrando cómo ni su posición eclesiástica lo salvará de su destino. Al emperador, en cambio, la muerte le dice lo siguiente: «Emperador soberano, desa la vuestra corona, que a mí no me fluye ningún según el mundo se sona». Eso está escrito en un español antiquísimo, antiquísimo, enfatizando esto, la inutilidad del poder del emperador aquí en la tierra frente a la guadaña de la muerte. Pues nada, la ausencia de mujeres como participantes activas en la danza, relegadas al rol de esposas de la muerte y meras observadoras, refleja la jerarquía social y de género de la época. El tono combina lo dialéctico, propio de la intención religiosa de la época, acerca de preparar a las personas para la muerte, con un matiz satírico, al mostrar cómo todos, sin importar su rango, son igualados por la muerte. El llamado al cardenal, esta frase: «Venid, señor cardenal, con toda vuestra alteza, que non vos valdrá el capelo en esta mi danza presa», refleja cómo la muerte se burla de la autoridad del cardenal, señalando que su capelo, símbolo de su rango eclesiástico, no lo protegerá. En cuanto al emperador, la frase «Emperador soberano, desa la vuestra corona, que a mí no me fluye ninguno, según el mundo se sona», subraya la importancia del emperador, cuyo poder y corona son irrelevantes ante la eminente muerte. Esto es increíble, señora. A mí me encanta esto. Me encanta. Y esto es una realidad que estamos viviendo hoy día. La danza general de la muerte encarna varios tópicos literarios medievales, como el memento mori, el vanitas vanitatis, la vanidad de las cosas terrenales, y otra frase, el contemptus mundi, el desprecio por el mundo material. La muerte se presenta como una fuerza igualatoria, un concepto central en el imaginario medieval. No importa si eres papo, campesino, rico o pobre, todos deben unirse a su danza macabra. Este mensaje, aunque con una intención religiosa de alentar la preparación espiritual, también tiene un trasfondo satírico, ofreciendo a los desposeídos una suerte de consuelo al ver cómo todos los poderosos son humillados ante él. Quizás de ahí lo de Anónimo. Cualquiera que haya escrito eso corría peligro. Ya ustedes saben que es rey inmortal y todo eso. A diferencia de otras danzas macabras europeas que a menudo enfatizan lo grotesco con imágenes de esqueletos y cuerpos en putrefacción, la versión castellana adopta un tono más moderado y sereno, alineado con la tradición cristiana que aboga por aceptar la muerte con resignación. Sin embargo, la presencia de la muerte como personaje activo, dialogando y convocando a los vivos, refuerza la idea de su inmensidad y universalidad, un recordatorio constante de la fragilidad humana en un mundo azotado por la incertidumbre. La danza general de la muerte destaca por su calidad literaria, considerada por algunos críticos como Lázaro Carretero, Francisco Rico, superior a otras versiones europeas debido a su riqueza expresiva y su adaptación a la sensibilidad castellana. Su influencia se percibe en la literatura española posterior, como las coplas de Jorge Manrique, donde se retoma la reflexión sobre la fugacidad de la vida, o en obras teatrales y autorales sacramentales del Siglo de Oro,
como las Cortes de la Muerte de Lope de Vega, mencionado en El Quijote, y los textos de Calderón de la Barca y Quevedo. La obra también dialoga con el contexto europeo, compartiendo raíces con la danza macabra francesa, inmortalizada en los grabados de Guyot Marchand en 1485. En conclusión, la danza general de la muerte es una joya de la literatura medieval castellana que encapsula la mentalidad de una época marcada por la muerte y la búsqueda de la trascendencia. A través de su estructura poética, sus diálogos alegóricos y su mensaje igualatorio, la obra no solo recuerda la fragilidad de la vida, sino que también ofrece una sátira social y una lección espiritual. Su singularidad, al ser exclusivamente textual y más moderada que sus contrapartes europeas, refleja la sensibilidad cristiana y la cultura de la España del siglo XV. Ahora vamos a ver 7 enseñanzas, 7 impactos que nos trae esta danza de la muerte y su vigencia para todos los poderosos. Como todos saben, estamos en este siglo XXI, en pleno 2025. El mundo enfrenta desafíos como la concentración de riquezas en manos de unos pocos, el cambio climático, la inteligencia artificial y sus implicaciones éticas. A eso se añade la fragilidad de los sistemas globales, evidenciados por crisis sanitarias y conflictos. La danza general de la muerte sigue vigente porque confronta a los poderosos con una verdad incómoda. El poder, la fama y las posesiones materiales son efímeros, pasarán. En un contexto rarísimo, donde multimillonarios invierten en tecnologías para prolongar la vida o colonizar otros planetas, el poema sirve como un memento mori, recordándoles que ni la tecnología ni el capital pueden eludir el destino final. Además, la obra tiene un matiz satírico que resuena hoy. Los poderosos, sean CEOs, políticos o celebridades, a menudo actúan como si estuvieran exentos de las leyes universales, ignorando su responsabilidad social o ambiental. Que nadie escapa, lo que puede interpretarse como una crítica a la arrogancia de las élites. En redes sociales, donde se viralizan escándalos de corrupción y abusos de poder, el eco de esta igualación resuena, invitando a la reflexión sobre la humanidad y el legado de todos. La vigencia también se ve en el arte y la cultura popular, en películas, series y literaturas contemporáneas, como distopías o narrativas post-apocalípticas, donde se retoma la idea de la fragilidad humana y la igualdad ante la muerte, un tema central del poema. Así, la danza general de la muerte no solo persiste como un recordatorio atemporal, sino que interpela a los poderosos de hoy para que reconsideren sus prioridades y su impacto en un mundo interconectado y vulnerable. Y aquí van las 7 enseñanzas de la danza general de la muerte. 1. Lo inevitable de la muerte. Esto nos enseña que la muerte es universal e inapelable, sin importar el estatus, la riqueza o el poder. En el 2025, esto invita a los poderosos a priorizar acciones significativas sobre la acumulación egoísta, sabiendo que su tiempo es finito. 2. La igualdad humana. La muerte no distingue entre reyes, clérigos o campesinos, un mensaje potente al día de hoy. Recuerda a líderes y élites que pese a sus privilegios, comparten la misma condición humana, fomentando empatía y equidad en sus decisiones. La vanidad de lo material. El poema refleja en Vanitas Vanitatis riquezas, títulos y posesiones que pierden valor ante la muerte. En una sociedad consumida, esta lección urge a los poderosos a invertir en el bien común, salud, educación y sostenibilidad, en lugar de todos esos excesos
que muestran la necesidad de humildad. La muerte humilla a los arrogantes, una advertencia para los poderosos de hoy. Políticos y empresarios que abusan de su influencia podrían reflexionar sobre cómo sus acciones afectan a otros, adoptando una postura más humilde. Otro punto es la preparación para el final. Inspirado en la tradición cristiana, el poema La danza general de la muerte llama a prepararse para la muerte mediante una vida virtuosa. Este 2025 podría servir para ello. Esto se traduce en vivir con propósito, dejando un legado positivo, ya sea ambiental, social o ético. Un punto más es el valor del tiempo. La danza macabra resalta la fugacidad de la vida, un recordatorio para usar el tiempo sabiamente. Y ya por último está la responsabilidad social. Al mostrar a todos los estamentos danzando juntos, el poema La danza general de la muerte sugiere una interconexión humana. Hoy los poderosos pueden aprender a usar su influencia para abordar desigualdades y crisis. La danza general de la muerte sigue vigente en pleno 2025 porque su mensaje trasciende al tiempo, confrontando a los poderosos con la fragilidad de su existencia y la futilidad de su arrogancia. Sus 7 enseñanzas, lo inevitable, la igualdad, la vanidad, la humildad, la preparación, el valor del tiempo y la responsabilidad, son un llamado a la acción en un mundo donde el poder a menudo se ejerce sin perspectiva. Este poema medieval nos invita a todos, pero en especial a quienes ostentan influencia, a reflexionar sobre nuestro propósito y legado en este planeta, recordando cómo la danza macabra o la danza general de la muerte nos está observando para un día invitarnos a bailar con ella. Ese día será el llorar y el crujir de dientes, y todos tendremos que rendir cuenta. Yo soy Carlos Álvarez y esto fue un ensayo al día, un pequeño análisis del libro La danza general de la muerte. Recuerda suscribirte, compartir esta emisión y darle un me gusta para que nos... Recuerda suscribirte, compartir esta emisión, comentarle, darle un me gusta para que nos ayudes a seguir creando contenido. Pasa por Patreon donde puedes ayudarnos a seguir creciendo, haciendo algún aporte o comprando alguno de nuestros libros que están en la tienda de Patreon. Dios te bendiga, Dios te guarde, haga Dios resplandecer su rostro sobre ti, tenga el Señor de ti misericordia y mañana otro ensayo.